Etapas fenológicas del trigo. Integrantes: Marcelo Castro, José Castro. A continuación, veremos la etapa fenológica del trigo, junto con sus características, necesidades climáticas y manejo agronómico en cada una de sus etapas. El trigo es uno de los 3 granos más producidos en el mundo entero, junto con el maíz y el arroz. También el que más consumen los seres humanos desde tiempos remotos. La palabra trigo designa tanto a la planta como a su semilla comestible. Esta planta pertenece a la familia de las gramíneas, que dispone de espigas terminales que están conformadas por 3 o más carreras de granos, los cuales al ser triturados se obtiene la harina. Otro de los productos obtenidos son la cerveza y la sémola. Etapas fenológicas y sus características. Germinación. Esta comienza cuando la semilla absorbe agua, conocida como imbibición, y finaliza cuando emerge la radícula. Se distinguen 3 fases principales. Absorción de agua indica el inicio de la germinación. Como la regla general, las semillas deben alcanzar un contenido de agua del aproximadamente 35% a 45% de su peso seco para comenzar la germinación. Activación. Luego de la ambivición, el embrión produce hormonas que estimulan la síntesis de enzimas responsables de metabolizar el almidón y proteínas de reserva para que puedan ser utilizados para el crecimiento del embrión. Germinación visible. En esta etapa el embrión tiene crecimiento visible. Primero emerge la radícula y luego las raíces primarias. Crecimiento de la plántula. Luego de la aparición de la primera hoja a través del coleóptilo, las restantes aparecen de manera regular a un intervalo de 80 a 100 grados Celsius. Esto significa que a una temperatura media de 10 grados Celsius, cada hoja se desarrolla completamente a intervalos de 8 a 10 días, acortándose la duración en la medida que la temperatura ambiental aumenta. Macollaje. La emergencia del primer macollo ocurre de la axila de la primera hoja y coincide aproximadamente con la aparición de la tercera o cuarta hoja de la planta. Los macollos primarios y secundarios subsiguientes emergen a intervalos regulares de un filocrono cada vez que aparece una hoja nueva. Los macollos primeros pueden producir, luego de la expansión de su tercera o cuarta hoja, macollos secundarios, estos terciarios y así sucesivamente, lo que brinda un altísimo potencial del macollaje a las plantas. Elongación del tallo. Esta etapa se caracteriza por la elongación de los entrenudos que dan origen al tallo verdadero. En este sentido, se destaca que cada tallo tiene en su base un nudo por cada hoja diferenciada, separados por entrenudos de menos de 1 milímetro. El crecimiento de los primeros 5 o 6 entrenudos provoca la elongación del tallo y lleva la espiga hacia arriba, mientras que los entrenudos de las hojas inferiores no se elongan. La elongación del último entrenudo provoca la emergencia de la espiga a través de la vaina de la hoja bandera, conocida como espigazón. Vaina engrosada o bota. El estado de vaina engrosada se inicia cuando la espiga asciende y termina cuando las primeras aristas comienzan a emerger por arriba de la lígula de la hoja bandera. Durante este periodo se logra la máxima tasa de acumulación de materia seca de la espiga y se produce la formación de los gametos masculinos y femeninos. Además, cuando las puntas de la arista emergen desde la vaina de la hoja bandera,
la espiga alcanza su mayor longitud. En este estado, generalmente la vaina de la hoja bandera se abre y deja ver la espiga. Antesis. La antesis o floración consiste en la aparición de las anteras por fuera del antesio, luego de la fertilización de los carpelos y al alargamiento del filamento del estambre. La floración comienza en la parte central de la espiga y se extiende hacia arriba y abajo. Dentro de cada espiguilla, la floración progresa desde las flores basales hacia el ápice de la espiguilla. Grano lechoso. El crecimiento inicial de los granos comienza luego de la fertilización de las flores. Durante los primeros 2-4 días, luego de la floración, el grano aumenta marcadamente de tamaño, aunque se verifica poco incremento en el peso seco del mismo debido a la acumulación de agua. Durante la primera mitad del llenado, las células que envuelven el saco embrionario y la endospermática se dividen y expanden. Grano pastoso. Como su nombre lo indica, en este estado el interior del grano adquiere una consistencia pastosa, cambia progresivamente su coloración verde hacia amarilla y adquiere finalmente su color definitivo. Una vez que el grano alcanza el estado de grano pastoso temprano, todas las estructuras del grano se han desarrollado y el grano es potencialmente viable. Madurez. Durante esta etapa, el sistema vascular de la espiga se bloquea con sustancias cerosas y el pedúnculo cambia de un color amarillo a un tono más oscuro. El grano cesa su crecimiento, se torna marrón dorado y pierde humedad. El grano alcanza su madurez comercial. El grano del trigo necesita para germinar humedad, una temperatura óptima y aire a su alrededor. Cuando hablamos para germinar la semilla hablamos de 20 a 25 grados Celsius, pero en realidad puede germinar desde los 3 hasta los 4 o hasta los 30 a 32 grados Celsius. Las hojas del trigo se componen básicamente de dos partes: una vaina hendida longitudinalmente que envuelve una porción del tallo por sobre el nudo y una lámina relativamente larga y angosta, y la dirección es más o menos horizontal. En la etapa de macolla, a partir de los subnudos del eje principal se producen brotes secundarios llamados macollos, los cuales comienzan a salir cuando las plantas presentan 3 hojas. En la medida que crecen van generando su propio sistema de raíces, logrando independizarse de la planta que les dio origen. El encañado se hace notorio una vez que se empiezan a elevar las temperaturas y los nudos pierden la facultad de seguir emitiendo hijos. Con esto, el tallo empieza a alargarse y a alargarse los entrenudos. La espiga comienza a aparecer a través de la vaina de la hoja superior. Una vez que la espiga está completamente expresada en el extremo del tallo, se considera finalizada la etapa de espigadura. Y a partir de ese momento se empieza a desarrollar la etapa de floración. Las espigas, al acercarse a la madurez, adquieren un color verde amarillento, el cual es equivalente al color que presentan sus granos al interior. Posteriormente y en forma bastante rápida, las espigas y sus granos cambian a un color amarillo, pero aún manteniendo altos porcentajes de humedad dentro de ellos. El trigo necesita un mínimo de 600 horas frío para tener una buena cosecha. Para germinar óptimamente se necesitan de 20 a 25 grados Celsius. La temperatura ideal para el buen desarrollo del trigo oscila entre los 10 a los 22 grados y estas son capaces de soportar hasta 40 grados máximo. También mencionando que el cultivo del trigo es un alto demandante en nitrógeno para tener un buen desarrollo de este.